Очень приятно говорить Me es muy grato на все трудности. poder decir que a pesar de todas las dificultades de la pandemia, de cuarentena y confinamiento que llegaron prácticamente justo después de firmar nosotros el acuerdo de creación de la AURE, nosotros seguimos avanzando y seguimos realizando toda una serie de eventos, cooperamos de manera mucho más estrecha que antes y Еще, наверное, en este discurso de bienvenida también me gustaría decir que Испанского альянса университетов Alianza Rusa Española de Universidades está integrada por RANEPA, que es anfitriona de este evento. Национальный исследовательский También la Universidad Nacional Investigadora de Tomsk, tenemos a su representante aquí. También la Universidad Mises, la Academia de Comercio Externo del Ministerio de Economía de Rusia, la que represento yo. También tenemos las universidades españolas, Carlos III de Madrid, Universidad de Oviedo, de Valencia y la Universidad Rovira y Virgilia. Поскольку времени у нас не очень много, Como tenemos poco tiempo, voy terminando mi breve intervención y ahora me gustaría darle la palabra al jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Federación de Rusia, al señor Strzhenetsky. От имени министерства Muy buenas a todos. En nombre del Ministerio les agradecemos la posibilidad de pronunciarnos y de hablar sobre los problemas que hay en el ámbito de educación entre nuestros países. Vemos que por parte de Rusia hay un gran interés hacia los estudios de la cultura española, de la lengua española. Cada año realizamos monitoreo pertinente y vemos que aproximadamente 33.000 estudiantes en Rusia estudian el español y nos es muy grato que ese interés sea un interés mutuo. El ruso está entre las 4 lenguas más populares de España. несколько Y hay también otras cosas que nos afligen y es que nosotros vemos un potencial no realizado en la cooperación entre nuestros países en el ámbito de ciencia y educación y los números que muestra nuestro monitoreo de cooperación internacional, pues sí que nos afligen y nos muestran que hay un campo muy extenso para intensificar esta cooperación, para profundizarla. ¿A qué me refiero? Pues analizamos el lugar que ocupa España por el número de estudiantes que estudian en Rusia y yo creo que la posición es sorprendente. Es el número 102, pues solo 76 españoles estudian en Rusia en el año 2020. Esos son los datos de 2020 y sobre todo se trata de los programas de máster. También vemos que solo 94 estudiantes españoles vinieron en el marco de los programas de movilidad académica a estudiar en nuestras universidades en el año 2020, lo que también es una gota en la mar. программы Y cuando analizamos los programas conjuntos con las universidades españolas que van implementando nuestras universidades, hay 13 universidades rusas que tienen este tipo de programas, pero en el marco de estos programas pues estudian solo 300 estudiantes, lo que tampoco refleja el potencial de la cooperación en el ámbito de educación entre nuestros países. Y en este sentido, me parece muy bien que nosotros nos reunimos en mesas redondas para hablar sobre las posibilidades de intensificar esta cooperación. Me alegra mucho la creación de la Alianza de las Universidades Rusas y Españolas y espero que en el marco de esta alianza que irá creciendo,
podremos intensificar este intercambio de estudiantes, de profesores para trabajar en programas de formación conjuntos. También quiero decir que nosotros ponemos grandes esperanzas en la firma prevista del acuerdo intergubernamental entre España y Rusia sobre el reconocimiento mutuo de diplomas y de grados científicos. Esperamos tenerlo firmado a principios del año 2022 y todo ello dará un efecto cumulativo acumulado, contribuirá a la cooperación entre nuestros países, la hará más intensa, más fructífera para el bien de nuestros pueblos, del pueblo español y pueblo ruso. Así que quiero desearle a todo el mundo éxitos y una discusión fructífera, y con mucho gusto participaré en la discusión y escucharé las presentaciones. Muchísimas gracias por sus palabras. Intentaremos hacerlo fructífero y útil de verdad. Значит, Y ahora me gustaría darle la palabra a nuestros colegas españoles, a la Embajada de España en Rusia. La Embajada coopera desde hace mucho con esta academia, con la Academia de Comercio Externo. Nos apoya mucho, apoya todos nuestros proyectos. Quiero darle la palabra al señor Agustín Núñez, por favor. звук. ¿Me oyen? Ah, perfecto, muchas gracias. Querido rector, don Vladimir Alexandrovich Mau, señor representante del Ministerio del Ministro de Ciencia, estimados rectores y participantes en esta mesa redonda, distinguido público, muy buenas tardes. Como encargado de negocios de la Embajada de España, les saludo atentamente y os agradezco vuestro interés en la cooperación ruso-española en el campo de la educación superior y, en particular, en el proyecto de la Alianza Universitaria Ruso-Española. Esta alianza, ya desde sus inicios, ha estado muy vinculada a esta embajada, ya que la Agregaduría de Educación fue, desde el principio, uno de los impulsores del proyecto y, además, el acto formal de la firma de la constitución de este consorcio se celebró el 9 de abril de 2019 en la propia Embajada de España en Moscú. Aquel acto tuvo una relevante presencia institucional de ambos países al contar, entre otros, con la entonces secretaria de Estado de Universidades, Educación, Desarrollo e Investigación, con el secretario general de Universidades, con el entonces embajador de España y con los 4 rectores de las universidades españolas participantes. Por la parte rusa hubo representación del Ministerio de Ciencia y Educación Superior, además de los rectores implicados. Todo ello da una idea del apoyo y la ilusión que despertaba el proyecto en aquel momento. Lamentablemente, menos de un año después de este inicio, vino la pandemia y complicó enormemente la situación, haciendo que los avances en los últimos 2 años hayan sido menores de lo que hubiera sido esperable en otras circunstancias. No obstante, no debemos caer en el desánimo por las dificultades encontradas. Al contrario, creemos que, con tesón y perseverancia por todas las partes, es posible que este proyecto pionero, que puede llevar las relaciones entre universidades de nuestros países a un nivel superior, retome el vuelo y logre progresar hacia sus objetivos. Para terminar, me gustaría simplemente añadir que en aquellos proyectos que favorezcan el entendimiento entre nuestros pueblos y la cooperación entre nuestras universidades, como es el caso de esta Alianza Universitaria Ruso-Española, siempre tendréis a vuestro lado a la Embajada de España y a sus integrantes. Muchísimas gracias. Спасибо большое. Muchísimas gracias. Y ahora quiero darle la palabra al señor Alfonso Gentilio, director del Servicio Español de Internacionalización de Educación. Buenas tardes, excelentísimos rectores, amigos rectores, autoridades tanto rusas como españolas. Es
Un placer saludarles y un auténtico honor como director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación en España, el SEPIE, haber sido invitado a este gran evento. Hoy día, como ya nos dirá posteriormente el rector de la Universidad de Sevilla, la internacionalización de la educación superior es un elemento clave y esencial en el proceso de formación de los estudiantes. La internacionalización implica modernización de las universidades y comunidades de acogida y de los países de origen cuando sus estudiantes regresan, por no mencionar el impacto económico que éste tiene. La internacionalización solo en España se estima que son más de 4.000 millones de euros los que hay que tener en cuenta tanto en impacto directo por los programas existentes como Study Abroad, Erasmus+, estudiantes de grado, máster o doctorado. Una cifra que se obtiene sumando tanto gastos directos como gastos indirectos. Es necesario precisar además que el efecto multiplicador de este tipo de programas internacionales es de un 2,27, lo que significa que por cada euro gastado por estos estudiantes internacionales en su programa académico, además gastaron otros 1,27 euros adicionales en diversos sectores de la economía española. Como podemos apreciar, en la actualidad es más importante que nunca estudiar no solo en el país de origen, sino también en otros países en los que los estudiantes, profesores o investigadores adquieren más conocimientos y experiencia, lo que permite una continua evolución. Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales y con el objeto de fomentar la internacionalización de la educación superior española, se creó precisamente el SEPIE en 2014. Nos integramos en el Ministerio de Universidades del Gobierno de España y somos la Agencia Nacional para la Gestión del Programa Erasmus+, que es el programa europeo para la educación, la formación, la juventud y el deporte, que en este año 2022 cumple 35 años. Erasmus+ tiene como objeto promover la movilidad educativa de personas y colectivos, tanto de estudiantes como de personal, la cooperación, la calidad, la inclusión, la equidad, la excelencia, la creatividad o la innovación, entre otras. Es un programa que contribuye a que en el ámbito de la educación y la formación se crezca de manera sostenible, que haya más empleo de calidad, más cohesión social y se promueva la innovación y el refuerzo de la identidad europea. Además de ello, para este proceso de internacionalización, SEPIE es la Agencia Española para la Internacionalización de las Universidades y se encarga de gestionar la atracción del talento internacional. De ahí que para nosotros sea muy relevante estar en contacto con el sistema universitario ruso de cara a intercambiar posibles buenas prácticas y que mejoren esos números de atracción de estudiantes mutuas que nos han comentado anteriormente. España tiene un sistema de educación superior de gran calidad, con muchas universidades bien posicionadas en los principales rankings internacionales, Times, Arwu, QS, y especialmente en disciplinas concretas, ya que estamos entre las mejores universidades del mundo. Son 87 universidades las españolas, 50 públicas, creadas y financiadas por el Estado y con tasas que regulan las comunidades autónomas, y otras 37 privadas. Tenemos 232 campos universitarios, 21 de los cuales son de excelencia internacional, con grados, máster y doctorados oficiales en todas las áreas del conocimiento. Igualmente, en España se puede estudiar no solo en español, cuyo idioma lo hablan 600 millones de personas en todo el mundo, sino también en inglés, ya que tenemos un gran número de English Top Programs, que son impartidos total o parcialmente en este idioma. Asimismo, de cara a atraer estudiantes, profesores e investigadores internacionales, nosotros, el SEPIE, organizamos las ferias Study in Spain, una de las cuales tendrá lugar en Rusia de manera online en este primer trimestre de 2022, y que el objeto de estas ferias es la promoción del sistema universitario español en cualquier parte del extranjero y al mismo tiempo la posibilidad de hacer eventos de networking o de negociación con nuestros socios de terceros países y poner en contacto universidades españolas con universidades de terceros países, como en este caso de Rusia. Asimismo, participamos en ferias internacionales como la EAIE en Europa o NAFSA en Estados Unidos. Desarrollamos convenios bilaterales y MOUs entre diferentes países, llevamos a cabo convocatorias de becas y hacemos una constante promoción del sistema universitario español a través de nuestras redes sociales. Somos la puerta de entrada ideal para instituciones internacionales que quieran tomar contacto con el sistema de educación superior española. En España
hemos pasado de tener a 14.000 estudiantes internacionales en el año 96 a casi 130.000 en 2019, de los cuales 902 vinieron de Rusia. En definitiva, con este tipo de medidas lo que pretendemos es promover la llegada de todo tipo de talento internacional a España. Finalmente, si nos centramos en el ámbito europeo, actualmente la Unión Europea se encamina hacia la creación de un espacio único europeo de educación. La Unión Europea está promocionando a través del programa Erasmus+ o eTwinning la posibilidad de que los estudiantes, profesores e investigadores europeos no tengan barreras a la hora de moverse dentro de este espacio europeo. La Comisión Europea ha comentado que en el año 2025 deberíamos tener una Europa en la que aprender a estudiar e investigar en otro Estado miembro sea normal y no sea un obstáculo, las fronteras no sean en ningún caso un obstáculo. Para conseguir este objetivo, la Comisión Europea ha promovido una serie de iniciativas con más inversiones y mayor cooperación entre los Estados miembros, con el fin de ayudar a todos los Estados a beneficiarse de una rica oferta de educación y formación. Entre otras iniciativas, se deben destacar la creación de la Tarjeta Europea del Estudiante. La movilidad del profesorado se ha incrementado en el ámbito de Erasmus+, de cara a que en 2025 el espacio único europeo fomente todavía más la movilidad del profesorado. Se está creando la red europea de universidades a través del proyecto Universidades Europeas, con alianzas transnacionales llamadas a convertirse en las universidades del futuro y fomenten los valores y la identidad europea. Se está preparando un nuevo plan de acción de educación digital y se llevan a cabo otras iniciativas como el reconocimiento mutuo de diplomas, la cooperación en los planes de estudio, el aprendizaje de 2 idiomas, además de la lengua materna, o el aprendizaje permanente. Para todo ello y para finalizar ya, la internacionalización de la educación superior es un tema de vital importancia entre todos. Este foro así lo ratifica y si bien se están dando grandes pasos hacia el objetivo necesario de seguir trabajando para promover y facilitar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores hacia nuestras universidades y desde estas al exterior, debemos seguir impulsando que los conocimientos adquiridos por ellos reviertan sobre toda la sociedad y nos permita seguir creciendo. El talento no debe conocer fronteras. Spasiba, muchas gracias a todos. Спасибо. Muchas gracias por este cuento tan exhaustivo sobre su plan y sus proyectos. Seguimos hablando y damos la palabra a Miguel Ángel Castro, que es el presidente de la Comisión de Internacionalización de Relaciones Internacionales de la Alianza de Rectores y también es el rector de la Universidad de Sevilla, que está en nuestra alianza. Por favor. Muy buenas tardes, distinguidas y dignísimas autoridades. Permítanme que mis primeras palabras se dirijan en primer lugar a agradecer a los organizadores del foro y en particular al profesor Vladimir Mau, rector de RANEPA, por su amable invitación a participar en este panel ruso-español. Muchísimas gracias, rector. Y del mismo modo quiero extender el agradecimiento a la Embajada de España en Moscú, personalizada aquí en Javier Torres Hernández, agregado de Educación, por ser asimismo mediador para la invitación. Finalmente, extiendo el saludo a todos los participantes de esta jornada y a los asistentes que nos están siguiendo. Espero que entre todos podamos contribuir a fortalecer más aún los lazos institucionales entre Rusia y España. Tal como ha dicho el presentador, estoy aquí en parte como rector de la Universidad de Sevilla. Es una de las universidades más grandes y más antiguas de España, con algo más de 500 años de historia, donde creemos profundamente en la internacionalización como un eje transversal de la actividad que debemos desarrollar y, por consiguiente, una actividad que debe generar un espacio de conocimiento y de intercambio para mejorar todo lo que hacemos. Debido a esa convicción de que lo internacional crea uniones, crea alianzas y crea sinergias, en definitiva oportunidades de futuro, tengo además la gran oportunidad de servir a otras instituciones y alianzas también en este ámbito, que quiero decir a continuación.
En primer lugar, tengo la responsabilidad de la coordinación de la sectorial de internacionalización y cooperación de la Unión de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas. En segundo lugar, presido la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, la AUIP, que cuenta con más de 260 universidades procedentes de España, de Portugal y del espacio iberoamericano. Y finalmente, coordino desde la responsabilidad de la Universidad de Sevilla la Alianza Europea Uliseus, que es una de las 41 alianzas seleccionadas por la Comisión Europea para avanzar en el proyecto de las universidades, pensando en el futuro. Por tanto, espero que con esta presentación entiendan que estas 4 responsabilidades de alguna forma claramente constatan mi firme convicción en la internacionalización y las consecuencias que una actuación adecuada de ella permitirá, que no es otra que romper barreras para construir un único espacio del conocimiento que debe de construir un mundo mejor. Permítanme, en el tiempo que poseo, que ilustre mi presentación con 3 ejemplos de internacionalización de las instituciones que en este momento coordino y que acabo de presentar, singularmente conectado con la alianza con Rusia y con las universidades rusas. En primer lugar, como rector de la Universidad de Sevilla, quiero expresar el gran orgullo que significa para nosotros nuestras relaciones con las universidades de Rusia, donde hemos tenido la oportunidad, colaboradores míos y yo mismo, de estar en varias ocasiones. Nos unen, por tanto, lazos académicos, de investigación, movilidad y dobles titulaciones internacionales como elementos esenciales de esta alianza. Y quiero recordarles o informarles que tuvimos la oportunidad como Universidad de Sevilla de participar en el tercer foro de rectores rusos e iberoamericanos que se celebró en Moscú en 2018, donde propuse y ofrecí a la Universidad de Sevilla para que se celebrara el 4º foro de rectores rusos e iberoamericanos, lo que ocurrió en octubre del 2019. En ese periodo, durante 2 jornadas, reunimos aquí en Sevilla a más de 150 rectores y rectoras rusos e iberoamericanos y nos permitió establecer nuevas alianzas con la firma de más de una veintena de convenios en materia de educación y de investigación. El foro se enmarcó dentro de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y sin duda nos sirvió para que las instituciones de estas 2 regiones del globo terráqueo pudieran identificar nuevas oportunidades y buscar nuevas alianzas. En segundo lugar, desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas y precisamente en la celebración de aquel 4º foro, firmamos un memorándum de entendimiento entre las universidades de España y Rusia para fomentar la cooperación e impulsar la internacionalización. Yo espero, y es mi voluntad y mi primer mensaje claro, que este primer acuerdo, que en parte quedó truncado por la terrible pandemia, pero que espero que lleguemos al final de este periodo, abra un nuevo espacio de oportunidades para el futuro. Creo que el interés mutuo es evidente. Se han dado algunas cifras que me preocupan, yo quiero dar algunas otras. Desde el curso 15-16 hemos incrementado el número de estudiantes rusos en España un 16%. Y en los últimos 5 años hemos multiplicado por 5 los estudiantes de doctorado rusos en universidades españolas. Creo además que la consolidación del programa Erasmus en su dimensión internacional KA107 ha de ser un elemento clave que financie la movilidad entre Rusia y España. Todo ello se seguirá instrumentando e impulsando desde CRUE. En tercer lugar, quiero trasladaros la visión desde Europa y como coordinador de una de las 41 universidades europeas. Uliseus es una alianza de 6 universidades que se coordinan desde Sevilla. Fue seleccionada por la Comisión Europea, como todas las otras, como verdaderos laboratorios de prácticas, de ensayo, para analizar qué es lo que va a deparar las universidades del futuro. Creo que esta imagen Uliseus la muestra claramente como una universidad abierta al mundo, sin barreras y que singularmente ha establecido un plan de internacionalización con 4 regiones del mundo prioritarias. Una de ellas quiero trasladarle que es Rusia. Por tanto, espero y deseo que la alianza con Rusia crezca también desde esta posición. Y finalmente, me gustaría terminar con los retos que nos quedan pendientes para seguir avanzando en la internacionalización de la educación superior. Lo haré en 3 partes. Una,
Las misiones de las universidades rusas y españolas son las mismas, pero evidentemente tenemos distintos sistemas. Por ello, me parece fundamental que debamos seguir conociéndonos mejor. Foros como este nos lo van a permitir. Segundo, debemos profundizar en la compatibilidad de nuestros sistemas universitarios. Hablo de armonizar, no de homogeneizar, de armonizar sistemas heterogéneos como han de ser, habida cuenta de nuestra historia y de nuestro desarrollo. Y tercero, creo que debemos crear una estable relación entre las conferencias de los rectores y rectoras rusos y españoles y, por supuesto, las instituciones gubernamentales para plantear una hoja de ruta con objetivos comunes. Creo que, como consecuencia de ello, el futuro que se nos presenta podría ser muchísimo más beneficioso para las sociedades a las cuales nos debemos. Y en eso pueden encontrar ustedes a este rector en esas 4 facetas y, desde luego, a este profesor universitario. Muchísimas gracias. Господин Кастро, спасибо большое. Продолжаем наше обсуждение. Nosotros seguimos nuestra discusión. Muchas gracias, señor Castro. Ahora damos la palabra para hablar sobre la cooperación en el ámbito de cultura y educación. Le paso la palabra a Olga Pirashenko, que es la secretaria general de la Alianza de las Universidades Españolas y Rusas. Muchísimas gracias, estimado Sergei. Antes que nada, me gustaría agradecerles a los participantes de esta reunión porque es de suma importancia para todos nosotros, siendo la secretaria general. Yo desde Moscú, Nevada y Fría, voy a decir un par de palabras en español. Nuestros colegas en España, desde Moscú, donde hace la temperatura de casi 20 bajo cero, pero aquí se nota el gran calor humano que tenemos y ese calor también siempre lo hemos sentido creando esa alianza de universidades rusas y españolas que es importante para los dos países. Наша альянса сдавался с большой любовью. Nuestra alianza fue creada con mucho amor, con mucha energía y antes que nada se trata de una alianza inspirada por la aspiración de tener unas relaciones más estrechas. Las dos partes siempre han mostrado mucha simpatía y mucho interés y yo creo que eso lo demuestra lo que está haciendo la alianza. No quiero hablar mucho, ahora estoy en nuestra casa en Ranepa, que ha sido una de las promotoras de este proyecto y quiero darle la palabra a uno de los fundadores de este proyecto, a José Aurelio Llaneza Villanueva. Y pasar estos saludos a Madrid y pasarle palabra para que él pueda contar también en breve la historia de nuestro proyecto. Buenas tardes a todos, queridos colegas, queridos invitados, rectores. Muchísimas gracias, Olga. Es un placer estar de nuevo en este foro, en una mesa dedicada a la colaboración hispano-rusa en el ámbito educativo, que es un ámbito importantísimo y además muy especialmente porque el tema que tratamos hoy aquí, como bien decía la doctora Piroshenko, para mí es especialmente importante, ya que cuando estaba desarrollando la función de agregado de educación de España en Moscú, me tocó ver cómo se iban desarrollando estas conversaciones que dieron lugar a este proyecto. Este proyecto tiene sin duda su origen en el interés de las dos comunidades educativas, rusa y española, de avanzar en su desarrollo. Como bien decía nuestro colega del Ministerio ruso, partimos de unas cifras que no son las que queremos, pero como también ha dicho el rector de la Universidad de Sevilla, esas cifras han crecido de tal manera que son mejores que las que hemos tenido nunca. Y creo que esa es la perspectiva y creo que así es como lo tenemos que ver. El crecimiento fue muy sostenido en nuestros proyectos de colaboración ya desde 2010-2011 y hay un punto muy concreto en esta alianza que da origen a su colaboración, que es la colaboración que ya venían desarrollando la Universidad de Valencia y Ranepa durante muchos años. Esto creó un pozo de confianza, de conocimiento mutuo, que afortunadamente llevó a la idea de crear una alianza de universidades ruso-españolas
que tenía algo que ver con el proyecto en el que Ranepa ya estaba embarcado, que era la Universidad Ruso-Francesa, por ejemplo, y de la que probablemente se extrajeron importantes lecciones. Yo cuando supe por la doctora Piroshenko, con el entusiasmo con el que se estaba lanzando esta idea, la doctora Piroshenko, todos aquí espero que sepan que es el alma de este proyecto, y cuando supe además que detrás estaban las universidades rusas de las que estamos hablando, de primer nivel, y la visión, desde luego, del rector Mao, ofrecimos claramente todo el apoyo de la agregaduría e intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar en la búsqueda de los mejores socios por parte española. Una parte importante fue el congreso sobre el diálogo ruso-español que tuvo lugar en la Universidad de Valencia en 2017, que probablemente el vicerrector aquí, Carlos Padilla, recordará, donde allí tuvimos la oportunidad de conocer a las 4 universidades españolas que formalmente llegaron a formar parte del proyecto. Estuvo la viceministra Pérez Seba y estuvo también nuestro secretario general de universidades en aquel momento y también Alfonso Gentil, si no recuerdo mal. Y además de que este fue un gran momento para reflexionar sobre las posibilidades que ofrecía esta colaboración científica, educativa y cultural, pudimos tener esas primeras reuniones que dieron luego lugar a la gestión de la alianza. Los vicerrectores, los rectores se unieron de nuevo en este mismo foro Gaidar algunos meses después para terminar de cerrar los detalles de ese gran momento que, como decía el ministro consejero, fue la firma en la Embajada de España del protocolo que ponía en marcha la alianza, con la firma de los 8 rectores, con la presencia de nuestra secretaria de Estado y nuestro secretario general de universidades. Yo creo que ese año 2019 fue extraordinario para la relación entre las universidades y entre los sistemas universitarios de nuestros países. Justo después de la firma de este protocolo, la secretaria de Estado y el secretario general inauguraron en esos mismos días, junto con la ministra de Educación de Rusia, señora Vasilieva, y el ministro de Educación Superior, señor Katyukov, el Salón Educativo de Moscú, en el que España fue el primer país invitado de honor. Un tremendo honor para nosotros, y en el que con la coordinación de SEPIE, más de 20 universidades españolas estuvieron presentes, y terminamos con un gran acto de hermanamiento con universidades rusas en la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú. El mismo año, como nos recordaba el rector Miguel Ángel Castro, tuvo lugar el foro de rectores, otro momento importantísimo, si no recuerdo mal, rector, con una cifra récord de participantes, como nunca habíamos tenido en estos foros. Y en ese mismo año, en abril, la Universidad de Cádiz y la Universidad de San Petersburgo celebraron la primera semana hispano-rusa. Quiero decir, las cifras no son las que queremos, pero todas estas cosas están pasando y son cosas muy importantes, y es evidente que nos tienen que llevar un poquito más cerca de donde queremos estar. Esto lo siguen demostrando a pesar de la pandemia. Acabamos de tener un importantísimo congreso de hispanistas en la Universidad Lingüística de Moscú, y está en el deseo y en la esperanza de todos que en este comienzo de año finalmente se firme el acuerdo de reconocimiento de estudios del que hablaba antes mi colega del Ministerio de Universidades de Rusia. En fin, creo que estamos en el buen camino. Esta alianza es fundamental y sabemos que habrá muchas dificultades. La pandemia ha sido una de ellas, pero sin duda habrá otras. Pero no nos queda otro camino que avanzar, seguir adelante, ir aumentando esta cooperación. Ya tenemos muchas titulaciones conjuntas entre universidades rusas y españolas. La alianza es una oportunidad estupenda para seguir aumentando el número de colaboraciones, de titulaciones conjuntas y de proyectos de colaboración, no solo porque las instituciones lo deseen, sino porque la comunidad educativa sí lo desea también. Y desde luego creemos que ese es un camino que se va a desarrollar en cualquiera de los casos, y en este sentido pues queremos ser muy, muy optimistas. Les agradezco de nuevo su invitación y encantado de estar con ustedes de nuevo cuando lo consideren oportuno. Muchas gracias. Спасибо большое. Продолжая разговор, мы хотим передать слово. Muchísimas gracias, y ahora queremos darle la palabra al representante de la Embajada de Rusia en España, señor Sergei Saremov. Не слышно пока. Не слышно, да. No se escucha.
Сейчас слышно? Да. Ahora se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Muy buenas, estimados colegas. Ya hemos superado todos los problemas técnicos. Me es muy grato poder saludarles a todos ustedes, a verles a todos ustedes. Y es que la pandemia sí que ha afectado mucho nuestros planes, el formato físico de nuestros planes culturales, de intercambios científicos y educativos, pero estoy seguro de que el evento de hoy es una buena señal, porque sí que podemos seguir avanzando y pronto podremos vernos digamos, en formato físico, no delante de la pantalla, no sé si en Moscú o en alguna de las ciudades españolas. Y me gustaría hablar un poco de las relaciones entre nuestros países, porque la educación y la cultura son unas cosas que siempre van mano a mano, y como ya han dicho nuestros colegas, una de las cosas muy importantes de las que tienen que ver con la alianza es la cooperación cultural y científica, y las relaciones entre nuestros países, que son unas relaciones centenarias con una historia muy rica. Tuvimos tanto auges como declives, pero siempre entre nuestros países ha habido una simpatía mutua que nos unía, y ahora, hoy vemos una dinámica positiva de consolidación de nuestra amistad, de nuestras relaciones en todos los ámbitos. Vemos un diálogo político y diplomático. También vemos un desarrollo de la cooperación económica e industrial en el marco posible. También los proyectos humanitarios, cultura, ciencia, educación, son los ámbitos en los que se desarrolla la cooperación. El diálogo entre Rusia y España es la base de la benevolencia política que nuestros países muestran al mundo, y es de suma importancia para poder mantener el desarrollo estable y la sostenibilidad tanto en Europa como en el mundo en general. En el diálogo entre Rusia y España siempre suenan las voces de las personas para las cuales la historia de los países es algo único. Y en el curso de varios siglos nosotros hablamos no solo en la lengua española y en la lengua rusa, sino también en la lengua de ciencia, educación e investigación. La historia de nuestras relaciones diplomáticas siempre ha sido una historia de búsqueda de camino de unos a otros, de concientización de lo común que son nuestros intereses y del entendimiento de la imposibilidad de existir por separados, porque separados nos sentimos mucho peor que juntos. Como una muestra de ello, en el año 1875, cuando la comunicación oficial entre nuestros países fue terminada, Vasily Botkin, un ensayista ruso, hizo un viaje de aventura a un país que parecía estar separado de Europa. En sus cartas describió a España y la reveló para los lectores rusos desde un lado, una cara desconocida, como un país fascinante, un país muy vivo, muy pintoresco. Y en España el interés hacia Rusia, el pueblo de Rusia, se mantuvo hasta principios del siglo XX, hasta a pesar de las reformas radicales políticas y la nueva vida política de nuestro país. Fue algo que les atraía a los españoles y también les provocaba algo de preocupación, de alerta. Y en el año 77, cuando cayó el régimen franquista, los diplomáticos y los políticos de nuestros países pudieron estructurar las relaciones diplomáticas entre Rusia y España, y desde aquel entonces vamos alcanzando cada vez nuevas cimas más altas y desarrollando nuestras relaciones. Y una parte inherente de las relaciones entre nuestros países son las relaciones culturales. Nosotros, como representantes de la Casa Rusa, y yo como el responsable
por la cooperación cultural, científica y humanitaria entre Rusia y España. Aquí en España puedo decir que cultura es la lengua que nos permite entendernos sin palabras, hasta si nuestra lengua materna es distinta, y nos entendemos muy bien. Y un papel muy importante en la creación de las imágenes de Rusia y España en su estado actual lo ha tenido y lo sigue teniendo la literatura, porque permite combinar las experiencias aisladas y comunes de las personas eminentes de nuestros países. El diálogo entre Rusia y España siempre ha superado las fronteras entre los pueblos, enriqueciendo las culturas nacionales, y nos ha ayudado a encontrar los puntos en común en este mundo complejo que se enfrentan muchos retos, y a pesar de todo, siempre hemos podido seguir avanzando, seguir desarrollando las relaciones, seguir superando los obstáculos y dirigirnos en un sentido correcto. Yo veo como muy importantes y muy útiles las discusiones sobre los asuntos humanitarios, porque el desarrollo moderno en el ámbito humanitario en muchas ocasiones se vuelve lo más importante, y nuestros países han hecho un camino muy largo y muy importante en este sentido. También me gustaría mencionar, aparte, el único centro de diálogo intenso entre el mundo de hispanidad y el mundo ruso, cada uno de los cuales tiene una importancia civilizacional muy importante e incluye un gran número de subsistemas y centros en distintas regiones del planeta. El mundo ruso en España está representado por un número importante de nuestros compatriotas, y es uno de los centros históricos del extranjero ruso, y también es una de las comunidades de desarrollo más dinámico de la diáspora ruso hablante. Y muchos representantes de la comunidad ruso hablante son representantes no solo de la cultura rusa, sino también de las culturas de Asia, de Cáucaso, de la región de Volga. Y el mundo ruso en Europa y en España es una plataforma única para el diálogo entre las civilizaciones, y en particular entre nuestros países. Y yo creo que lo más importante es la simpatía mutua que une a nuestros países, que nos da fuerzas para superar obstáculos, que nos da la posibilidad para desarrollarnos. Esta simpatía nos une en todos los sentidos, en particular en el ámbito lingüístico. Mis colegas ya han dicho que la lengua española es muy de moda en las universidades de Rusia, en las escuelas de Rusia es el número 2 después del inglés. Vemos un gran interés, un interés enorme hacia los estudios de español en nuestro ámbito educativo, y lo mismo pasa con el ruso en España. Vemos crecer el interés hacia el ruso en España. Nosotros mantenemos ese interés, nos es muy agradable hacerlo, y además entendemos que se trata de una nueva realidad, porque tanto el ruso como el español son las lenguas internacionales de la ONU, son lenguas de dos países fuertes, dos países que se desarrollan y que muestran con ese desarrollo cómo se puede estructurar las relaciones entre dos países, y aquí veo un enorme potencial para la cooperación. No quiero robarles más tiempo a mis colegas. Quiero agradecerles a todos ustedes su participación en este evento. Creo que esos eventos hay que organizarlos en cada periodo de tiempo determinado, ya que nos ofrece la posibilidad de evaluar la situación en el periodo de post-pandemia. Espero que ahora
se estabilice un poco la situación, y gracias al evento de hoy podremos hacer los planes para el desarrollo de la alianza y el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales más amplias. Muchas gracias, y ahora quiero darle la palabra a Испанский язык очень популярен у нас. Вот могу сказать, что, скажем, в моей академии... Muchísimas gracias, y es verdad que ahora el español es muy de moda. En mi academia, por ejemplo, tenemos 350 estudiantes quienes estudian el español, y este número ha crecido después de la firma del acuerdo de la alianza. Estimados colegas, tenemos varias ponencias todavía, y yo, siendo el moderador, no voy a hacer la mía porque no nos da tiempo para ello, y les pido a todos que intenten hablar lo más corto posible, porque de otra manera nuestros colegas no podrán hablar y dar su presentación. Y quiero darle palabra al agregado de educación de la Embajada de España en Rusia. Usted tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor rector. Distinguidos colegas del mundo académico, institucional o diplomático, querido público, buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la organización del Foro Gaidar y a RANEPA la oportunidad de dar un tiempo para la discusión y el análisis de un proyecto tan emblemático como es la Alianza Universitaria Ruso-Española. Y quiero también agradecer el tiempo dedicado por todos los aquí presentes a participar en el evento. Para la Agregaduría de Educación de la Embajada de España, es un honor compartir esta mesa y poder aportar nuestra visión sobre el proyecto. La alianza, a pesar de las dificultades de los últimos tiempos, está consiguiendo un acercamiento entre los actores implicados en ella. Por nuestra parte, además de la relación que tenemos con las universidades españolas, con SEPIE o con la CRUE, puedo poner como ejemplo de este acercamiento a los miembros de la alianza que RANEPA es ya una de las instituciones con las que trabajamos más intensamente en Rusia, con numerosos eventos conjuntos en los últimos años, gracias al entusiasmo y a la excelente disposición hacia España de, entre otros, el rector Vladimir Mau, o la secretaria general de la Alianza, la doctora Olga Piroshenko. También tuve la oportunidad de intervenir hace escasos meses en una conferencia organizada por la Academia Rusa de Comercio Exterior y que inauguró el rector Sinelnikov Muriliev. Y también podemos mencionar la visita, un poco antes de la pandemia, del anterior agregado, José Aurelio Llaneza, a la Universidad de Tomsk. Uno de los propósitos de esta alianza, según lo vemos nosotros, es el de trabajar juntos para lograr objetivos comunes que sean beneficiosos para todas las partes implicadas y además nos ayuden a comprendernos mejor. Y ahí es donde la existencia de la alianza encaja dentro de los objetivos de la Agregaduría de Educación, porque nosotros trabajamos para crear, fomentar y fortalecer lazos de entendimiento entre nuestros países a través de la educación y del conocimiento mutuo. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, al que nosotros representamos, se está haciendo un esfuerzo muy importante para acercar la lengua y la cultura españolas a Rusia. Y de este modo, como indicaba anteriormente, promover un acercamiento cultural y afectivo entre nuestros países, dado que la educación es precisamente un campo en el que siempre hemos podido colaborar y encontrar puntos de entendimiento, incluso en las más difíciles circunstancias. En este contexto, la Agregaduría trabaja para apoyar a aquellas instituciones que apuestan por la lengua española dentro del sistema educativo ruso, tanto a nivel universitario como en etapas anteriores. Para ello, buscamos siempre alcanzar acuerdos con autoridades educativas y con instituciones diversas que pudieran tener interés por implantar o por reforzar la enseñanza de la lengua española. Uno de nuestros proyectos principales es el de las secciones bilingües, en el que aportamos profesores españoles altamente cualificados que vienen a Rusia a trabajar en centros escolares rusos. Gracias a este programa, miles de estudiantes rusos tienen la oportunidad de conocer mejor España, conocer su lengua, su literatura, su geografía, su historia, y si así lo desean, pueden optar a obtener también el título español de educación secundaria a la finalización de los estudios en sus centros escolares. También ayudamos a centros que imparten el español como segunda lengua extranjera y realizamos actividades, presenciales o en línea, concursos, certámenes culturales y torneos deportivos para animar y motivar a profesores y alumnos en sus estudios relacionados con España. Otro campo de acción importante es el de nuestros centros de recursos y la formación del profesorado ruso de español, la cual apoyamos con cursos de formación, tanto en Rusia como en España, como también en línea. Respecto a nuestro trabajo en el ámbito de la educación superior, no voy a entrar en mucho detalle porque ya se ha tratado el tema por parte de otros ponentes, pero añadiré que también fomentamos la enseñanza de la lengua española en el sistema universitario ruso, así como los contactos entre universidades de ambos países, bien sean estos bilaterales, bien en ferias, como en las que hemos colaborado con SEPIE, por ejemplo, u otro tipo de eventos, como podrían ser los foros de rectores españoles, rusos e iberoamericanos,
cuya última edición, como ya se comentó anteriormente, se celebró en Sevilla. Y ya para concluir, puedo decir con satisfacción que la respuesta que obtenemos por parte de los estudiantes de las escuelas y de las universidades rusas es excelente. El número de estudiantes españoles, de estudiantes escolares de español en Rusia es ya de 47.000, cuando hace poco más de 10 años apenas teníamos constancia de unos 15.000. Y el español se estudia en más de 300 escuelas que cubren casi la mitad de los sujetos federales de Rusia. Es verdad que aún seguimos por detrás del inglés, del alemán y del francés, pero la tendencia del español es mucho más positiva que la de estas dos últimas lenguas. En cuanto a la universidad, el panorama es aún más positivo, dado que, como ya se ha comentado anteriormente en esta mesa por alguno de mis colegas, ya hay más de 30.000 estudiantes que aprenden español en alrededor de 100 instituciones de educación superior de toda Rusia, siendo la lengua española el segundo idioma extranjero más demandado en muchas de las principales universidades del país. Además, el interés mutuo sigue creciendo en los últimos años, y este no se circunscribe ya a los estudios o a las facultades lingüísticas, sino que también abarca a un número creciente de universidades de otras áreas de conocimiento y a proyectos cada vez más amplios, complejos y diversos, como, por ejemplo, puede ser el caso de la Alianza Universitaria Ruso-Española, a la que le deseamos un próspero futuro y que continúe dando pasos que afiancen el primer consorcio de este tipo entre universidades rusas y españolas. Muchísimas gracias a todos. Большое спасибо всем. Muchas gracias. Al final tenemos tres ponencias cortas que van a tratar precisamente el tema de la alianza y de la colaboración de las universidades. Va a hablar el rector de la Universidad de Valencia, señor Padilla. Después va a hablar el rector de la Universidad Rusa Kalazhensky y así vamos a terminar nuestra charla. Muchas gracias, señor Padilla. Le doy la palabra. Muchas gracias, queridos rectores, autoridades, colegas, socios en la Alianza, compañeros y amigos todos. Muchísimas gracias y enhorabuena de antemano a la organización. Gracias por esta estupenda organización y por invitarnos a participar. Para mí es un gran honor participar en este foro Gaidar con todos ustedes en representación de la Universidad de Valencia. A mi rectora, la profesora María Vicenta Mestre, le hubiera encantado participar en esta reunión, pero se encuentra en estos momentos regresando de Australia y le es completamente imposible. Después de 2 años ha podido finalmente reunirse con su hija, que vive allí, a quien no veía desde entonces, y conocer a su nieto, que nació durante la pandemia. Por ese motivo, y además, para agravar la cosa, el vuelo que tenía previsto se canceló y su vuelta a España se ha retrasado. Me van a permitir también que represente, aunque no sea oficialmente, a la parte española de la Alianza de Universidades Rusas y Españolas, ya que los otros compañeros, por diversos motivos, tampoco han podido asistir a este importante foro. Desde hace 3 años formo parte de la Comisión de Internacionalización de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que preside el rector de Sevilla, presente en esta reunión. Y de esta manera, en ausencia de mi rectora y de otros rectores y rectoras, también es un pequeño honor, humildemente, acompañar a Miguel Ángel aquí representando al sistema universitario español. Él siempre dice que debemos ser una sola universidad con diferentes sedes, un ejemplo de su talante colaborador y de su visión universal de la institución universitaria. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y los problemas y los retos a los que se enfrentan nuestros países y nuestras sociedades también lo son cada vez más. Ya no son las grandes compañías multinacionales las que operan a nivel mundial, ni el hambre o las guerras los únicos peligros o riesgos que nos amenazan a todos. La emergencia climática y, sobre todo, la terrible pandemia del COVID-19 nos han demostrado recientemente que nadie está exento de peligro y que para los problemas globales se necesitan soluciones globales. Todos debemos aportar, pero nunca hacerlo en solitario.
Hacen falta acuerdos, pactos y alianzas, basados siempre en un conocimiento previo y en una confianza mutua. Aquí pensamos que las universidades tenemos un gran papel como agentes de cambio y también con la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones no solamente como grandes profesionales, sino también como buenos ciudadanos comprometidos con su sociedad y abiertos y tolerantes con los demás. Los acuerdos bilaterales de cooperación entre universidades han sido durante las últimas décadas un camino fundamental para el intercambio de conocimiento y la comunicación intercultural. El siguiente paso natural era la creación de redes de universidades que tuvieran intereses comunes y, sobre todo, la voluntad de trabajar en grupo, de manera colegiada. La Universidad de Valencia siempre ha estado en los puestos de cabeza del programa Erasmus y mantiene, además, convenios con 20 universidades rusas. Pero, a partir de su estrecha relación y larga duración ya con RANEPA, promovió, junto con esta universidad y otros socios rusos y españoles, la creación de la Alianza de Universidades Rusas y Españolas, cuyo primer acuerdo se firmó en Moscú, como ya se ha dicho, en abril de 2019. Forman parte de este grupo inicial de la Alianza de Universidades, por la parte rusa, la Academia de Economía Nacional y Administración Pública, RANEPA, la Academia Rusa de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo y Económico de la Federación Rusa, la Universidad Nacional de Investigación y Tecnológica MISIS y la Universidad Estatal de Tomsk. Y por la parte española, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Oviedo, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Valencia. Durante 2019, que fue el primer año y fue bastante intenso, hubo muchas reuniones de trabajo, fundamentalmente entre los equipos de vicerrectores y delegados, para definir un plan de actuaciones y fomentar también el conocimiento mutuo, analizando los planes de estudio y todas las vías de colaboración. A principios de marzo pasado una eternidad, nos reunimos en Valencia los equipos directivos de las 8 universidades al amparo del Consejo de Rectores, y solo una semana después se declaró el estado de alarma en España y se cerraron las fronteras en casi todo el mundo. Nadie imaginaba el alcance que iba a tener esta pandemia y la situación en que nos íbamos a encontrar meses después y durante tanto tiempo. Las circunstancias nos han obligado a acelerar los progresos en nuevas modalidades de docencia, sean online o semipresencial, y también en nuevas modalidades de intercambio y movilidad, incluyendo la movilidad virtual y la combinada, en la que un estudiante pueda matricularse para un curso en una universidad extranjera, aunque solo permanezca presencialmente un corto periodo de tiempo para realizar prácticas, cursos intensivos, exámenes, etc. A pesar de la pandemia, la alianza no ha dejado de funcionar en ningún momento
ni han flaqueado sus fuerzas ni la ilusión de continuar un camino juntos. Se han firmado los estatutos finalmente, que incluyen el régimen de funcionamiento y los órganos de gobierno. Han seguido encuentros virtuales entre vicerrectores, también encuentros entre los jefes de servicio de las 8 universidades, y en mayo del año pasado, de 2021, esta reunión de los jefes de servicio fue en mayo del 2021, y después en julio tuvo lugar el segundo encuentro de rectores en el que la presidencia de la Alianza pasó de la Universidad de Valencia a la Universidad RANEPA. Evidentemente, como ya se ha dicho, queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo a realizar conjuntamente. La ilusión y la voluntad no nos faltan. Tenemos por delante la tarea de involucrar a más estudiantes y a más universidades que se unan al proyecto. El reconocimiento mutuo de diplomas será un paso muy importante y significará un punto de inflexión para amplificar estas relaciones. También, si finalmente podemos celebrar el año dual ruso-español, que quedó suspendido por culpa de la pandemia, y solo me queda agradecer una vez más a los organizadores, también al equipo técnico que hace posible esta conexión y que nos sintamos una vez más tan cerca a pesar de la distancia. Agradecer el trabajo enorme que han hecho también las 2 embajadas. Agradecer también la colaboración con del SEPIE y rogarle o hacerle la petición de que tenga en consideración también esta alianza como una alianza estratégica para la obtención de becas, ayudas, la participación en proyectos, etcétera. Y por último, pero no menos importante, quiero reivindicar también el importantísimo papel que hace la profesora Olga Pirotchenko, no solamente en la génesis y en el funcionamiento de esta alianza como secretaria general, sino desde su inicio. Lleva muchos años colaborando con la Universidad de Valencia, ahora es profesora visitante nuestra, pero todos los convenios, las dobles titulaciones, la movilidad de estudiantes que tenemos con Rusia son gracias a ella. Los cursos de español que se organizan aquí en verano para los estudiantes rusos los organiza ella, se encarga de los visados prácticamente de todo. También en la Universidad de Valencia tenemos un centro ruso, el segundo del Estado español, después de Granada, gracias a un convenio con la Fundación Ruski Mir para promover la lengua y la cultura rusas. Y todo esto, no sé si sería imposible, pero sería muy extremadamente difícil sin el intenso y el entusiasta trabajo de la profesora Olga Pirotchenko. Así que nada más, muchísimas gracias de nuevo a la organización y larga vida a la Alianza. Спасибо большое. Эдуард Владимирович, вам... Muchísimas gracias. Y ahora, Eduardo, me gustaría darle la palabra a usted. Muy buenas a todas. Como tenemos muy poco tiempo, voy a limitarme con un par de palabras. Quiero agradecerles a todos nuestros colegas su trabajo. Es que la pandemia nos ha puesto en una situación muy complicada, con retos importantes, y quiero informarles a nuestros colegas que la parte rusa hizo un estudio muy importante de transformación de las universidades en las condiciones de pandemia. Nosotros lanzamos un estudio con participación con decenas de miles de profesores y cientos de miles de estudiantes, y obtuvimos unas conclusiones muy interesantes. Voy a presentarles un enlace, la información está en ruso y en inglés, y yo creo que tengo una propuesta concreta en lo que se
refiere a los pasos siguientes para nuestra alianza, yo creo que desde hoy podríamos empezar un diálogo que tiene que ver con la calidad de educación en nuestros países. En Rusia nosotros hemos propuesto una iniciativa nacional de la calidad de educación y yo creo que nuestra alianza podría realizar un análisis comparativo en este ámbito, también buscar las mejores prácticas y las pruebas de cambios, porque vemos que la educación ha cambiado, la manera de enseñar también ha cambiado, cambian los estándares de evaluación de calidad y las condiciones, y en ese sentido me gustaría proponernos una tarea de trabajar en este ámbito, porque es una práctica internacional que requiere un análisis conjunto. En ese sentido me gustaría tener un trabajo fructífero. Muchas gracias, estimado Vladimir. Usted puede dar la palabra de clausura. Muy buenas a todas, buenas noches en Moscú, buenas tardes a España. Nuestra alianza se ha puesto en funcionamiento en unas condiciones muy complicadas, como ya han dicho nuestros colegas. En primavera del año 2019 fueron firmados los documentos y antes de que íbamos a empezar nuestro trabajo, empezó la pandemia. Y nosotros en marzo de 2020 pudimos reunirnos casi. Yo iba al aeropuerto y la alcaldía de Moscú declaró el confinamiento y no pudo llegar en persona a Valencia. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros seguimos avanzando. Gracias a los representantes de la universidad, gracias a Olga Pirozhenko, a nuestros socios españoles. Nos gustaría tener más intercambios. Yo creo, por ahora, desgraciadamente, no es posible, pero yo creo que nosotros no aprovechamos a 100% las posibilidades que nos ofrece la formación a distancia, porque la pandemia ha transformado la formación a distancia y lo ha convertido de una herramienta secundaria en una herramienta totalmente legal, y es algo que nos permite desarrollarnos y actuar de manera más activa independientemente de la pandemia, aunque entiendo que todo el mundo espera que y más bien temprano que tarde. Quiero agradecerle a la Embajada de Rusia en Madrid, a la Embajada de España en Moscú, su apoyo constante, permanente, y espero que el año que viene podremos, después de habernos adaptado a la pandemia, emprender pasos nuevos en el desarrollo de nuestra alianza. Y lo más importante es que seguimos juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los colegas quienes han participado en esta reunión, tanto los presentes como a quienes se han conectado por el vídeo. Gracias por la discusión. Nosotros trabajaremos para realizar, aprovechar todo el potencial que nos ofrece la cooperación entre Rusia y España. Muchas gracias.